A ver, ¿qué tienen en común una rivalidad familiar intensa, un negocio súper desesperado y encima una estrategia de cría de ganado que parece cosa de magia? Pues todo eso y mucho más está metido en uno de los capítulos más dramáticos y humanos de todo el Génesis, el capítulo 30. Hoy nos vamos a sumergir en esta historia increíble de familia, de fe y de cómo se amasa una fortuna, una historia que, créanme, sentó las bases para toda una nación. Miren, esta historia es como una obra en dos actos, y los dos están llenos de tensión. Primero, vamos a ser testigos de una lucha, pero una lucha amarga, por tener hijos. Y hay que entender que en ese mundo antiguo, eso definía el valor y el poder de una mujer. Y luego, la cosa cambia y pasamos a una batalla pero de ingenio, por la riqueza. Ahí es donde Jacob, nuestro astuto protagonista, busca pues forjar su propio destino. Así que vamos a explorar juntos cada uno de estos momentos clave. Bueno, ahora sí, entremos de lleno a este drama familiar. Pónganse en situación. Jacob tiene dos esposas que, para enredar todo todavía más, son hermanas. Por un lado está Lea, que parece que tiene la bendición de la fertilidad, dándole a Jacob un hijo tras otro. Y por el otro lado tenemos a Raquel, la mujer que Jacob realmente ama, pero que vive con el corazón hecho pedazos porque no puede concebir. Esta diferencia, crea una tensión que ni se imaginan en esa casa. Es como un campo de batalla emocional, donde cada bebé que nace es una victoria para una y una puñalada para la otra. Y es aquí, con esta frase, que sentimos toda la desesperación de Raquel. Dame hijos, o si no, me muero. Y ojo, esto no es una exageración, no es puro drama. En esa cultura, la capacidad de una mujer para tener hijos era su propósito, su estatus, su identidad, todo. Para Raquel, ser infértil no era solo una tristeza personal, era como si la borraran del mapa, como si anularan su valor ante la sociedad, ante su esposo y, lo que es peor, quizás hasta ante sí misma. La respuesta de Jacob puede sonar súper dura, casi cruel, pero la verdad es que revela la presión gigante que él también sentía. Cuando le dice eso de Dios, no es solo para lavarse las manos, sino que está reconociendo una verdad que les dolía a los dos, que al final estaban a merced de algo mucho más grande. Esta respuesta nos muestra la impotencia de Jacob y la grieta, la fractura emocional y hasta de fe que había entre ellos. La tensión, de verdad, es tan densa que casi se puede tocar. Pero, ante este callejón sin salida, Raquel no se da por vencida, ni de chiste. Recurre a una costumbre de la época, una costumbre antigua y la verdad bastante controvertida. La rivalidad entre las hermanas está a punto de pasar a otro nivel, uno que ni nos imaginamos, y la familia de Jacob va a crecer de una forma que hoy nos parecería de locos, a través de los vientres de otras mujeres. A ver, para que entendamos bien lo que va a pasar, es súper importante captar cómo funcionaba esto. No se trataba nada más de que el esposo tuviera un hijo con otra mujer. No. Era un acuerdo social y legal en toda regla. La esposa que no podía tener hijos le prestaba, por así decirlo, su sierva a su marido. Pero, y aquí está la clave, cualquier hijo que naciera de esa unión era legalmente hijo de la esposa, no de la mamá biológica. Era una forma de continuar el linaje y, claro, para Raquel y Lea se convirtió en una nueva arma para su guerra personal. Y con esto, señoras y señores, arranca una especie de carrera armamentista por la maternidad. Raquel es la que da el primer paso, le da su sierva Bilha y ¡pum!, le da 2 hijos. Pero fíjense en los nombres, porque son como dardos envenenados. Dan, que significa él juzgó, como diciendo, ven, Dios me dio la razón. Y Neftalí, mi lucha, que es un reflejo clarísimo de la pelea con su hermana. Pero claro, Lea no se iba a quedar de brazos cruzados. Al ver que ya no concebía, le da su propia sierva, Silpa, a Jacob, y nombra a sus hijos Gad, Fortuna, y Aser, Feliz. Cada nacimiento no es una fiesta, es un punto más en un marcador invisible y doloroso. Los pobres niños, desde el día que nacen, se convierten en trofeos de esta competencia tan amarga. Y justo cuando uno piensa que la tensión ya no puede subir más, la historia saca un as bajo la manga. Un elemento casi mágico, salido directo de la botánica antigua. Unas plantas misteriosas llamadas mandrágoras, a las que la gente les atribuía poderes para la fertilidad, casi como una poción de amor. Bueno, pues estas plantitas entran en escena y van a provocar uno de los intercambios más raros que se van a encontrar en la Biblia. Y aquí es donde la desesperación y la oportunidad pues chocan de frente. El hijo mayor de Lea, Rubén, se encuentra con estas famosas mandrágoras. Raquel, que está obsesionada con ser mamá, las desea con toda su alma. Y Lea, que se siente súper ignorada por Jacob, ve en esas plantas una moneda de cambio perfecta.
El trato que le propone a su hermana es a la vez simple y desgarrador. Te doy las mandrágoras que tú crees que te van a hacer fértil y a cambio me alquilas a mi propio esposo por una noche. Así de crudo. Y bueno, el trato para Lea da resultado. Vuelve a concebir. Y una vez más, los nombres de sus hijos son un reflejo de lo que siente. Al primero lo llama Isacar, que significa recompensa, como si sintiera que Dios la estaba premiando. Luego tiene a Zabulón, que es como regalo o dádiva, y finalmente a su única hija, Dina. En este round de la pelea, Lea se siente la ganadora, porque literalmente compró la atención de su esposo con un puñado de raíces. Pero justo cuando parece que Lea ya ganó la batalla, que consolidó su victoria, la historia da un giro de 180 grados, uno totalmente inesperado. Después de años y años de competencia, de dolor, de espera, es como si un reflector divino girara de repente y apuntara de nuevo a Raquel, la mujer que todos, quizás, ya daban por olvidada. Este es el momento que lo cambia absolutamente todo. El texto usa una frase potentísima. Dios se acordó de Raquel. Y esto no significa que Dios se hubiera olvidado de ella, para nada. Es una forma de decir que por fin había llegado el momento perfecto. Después de todas las estrategias humanas, de las siervas, de las mandrágoras, la intervención ahora es directa, es divina. El cielo por fin escucha su ruego. Y Raquel da a luz a un hijo, y lo llama José. Este nombre es como una cápsula del tiempo. Guarda su pasado y su futuro. Por un lado, es una oración, una esperanza, que él añada, o sea, está pidiendo más hijos. Pero también es una declaración de que ha sanado. Ella dice que Dios ha quitado su afrenta, esa vergüenza pública que la había estado matando por años. El nacimiento de José no es solo el fin del sufrimiento de una mujer, es el nacimiento de un personaje que va a cambiar el destino de toda la familia y, a la larga, de toda una nación. Con el nacimiento de José, parece que por fin hay una tregua en la guerra familiar, y este respiro de paz le da a Jacob el empujón que necesitaba para pensar en su propio futuro. Lleva años trabajando para su suegro, el astuto Labán, y ahora con una familia enorme, ya es hora de construir su propio patrimonio, su propia riqueza y volver a su tierra. La batalla por los hijos ha terminado, ahora está a punto de empezar la batalla por la fortuna. Y Jacob se acerca a Labán con una propuesta que a simple vista parece súper generosa para Labán, claro. Jacob le dice básicamente, mira, mi sueldo van a ser todos los animales que no sean de un solo color, los manchados, los moteados y los oscuros. Pensemos que en un rebaño donde casi todos los animales son de color liso, esto suena a un negocio malísimo para Jacob. Y Labán, que es un tipo que nunca deja pasar una oportunidad para sacar ventaja, piensa que se sacó la lotería. Acepta al toque, sin tener ni idea de que está cayendo de cabeza en la trampa de un hombre que aprendió a ser igual de astuto que él. Pero claro, Labán no tiene esa fama de tramposo por nada. Apenas cierran el trato, hace una jugada maestra pero de astucia maliciosa. A escondidas le ordena a sus hijos que saquen del rebaño principal a todos los animales que cumplen con la descripción del sueldo de Jacob. Su plan es diabólicamente simple, dejarle a Jacob un rebaño de color uniforme, genéticamente puro, para que sea imposible que nazca una sola cría manchada. Él cree que con eso ya lo dejó sin nada, sin con qué empezar. Y para asegurarse de que su plan sea a prueba de fallos, Labán le pone un último candado a su trampa. Separa sus rebaños de los de Jacob por una distancia de 3 días de camino. 3 días. Eso era una distancia enorme en esa época, para que fuera imposible cualquier cruce accidental. Y ahí se sienta Labán a esperar, convencido de que tiene a su yerno acorralado. Lo que no sabe es que ha subestimado, y mucho, al hombre que fue capaz de engañar a su propio padre y a su hermano. Pero Jacob, el maestro estratega, no tiene un pelo de ingenuo. Se ha pasado años observando, aprendiendo de la propia astucia de Labán. Y ahora tiene su propio plan. Un plan que, sí, parece sacado de la superstición, pero que en el fondo esconde una observación súper aguda de la naturaleza. Es como una especie de ingeniería genética popular, basada en lo que se creía en ese tiempo, y que está a punto de darle la vuelta a la tortilla por completo. Y las armas de Jacob en esta guerra económica no son de oro ni de plata, son mucho más simples, sacadas directo de la naturaleza. Varas frescas de álamo, de avellano y de castaño. Y uno se pregunta, ¿cómo es que algo tan sencillo puede derrotar la trampa tan elaborada de Labán? Bueno, el secreto no está en las varas en sí, sino en cómo Jacob las va a usar. Y aquí viene el método ingenioso de Jacob. Lo que hace es pelar las varas para que queden con franjas blancas, como si fueran cebras. Luego las pone en los bebederos de agua,
justo donde los animales se aparean. En esa época, se creía que lo que la madre veía durante la concepción podía influir en la apariencia de sus crías. Y miren, ya sea por una ley genética que no conocían o por intervención divina, la cosa es que funciona. Contra todo pronóstico, las crías empiezan a nacer con manchas y rayas, justo las que por contrato le pertenecen a Jacob. Pero esperen, que la verdadera genialidad de Jacob no termina ahí. Le añade una segunda capa a su estrategia, una mucho más científica. Se pone a observar el rebaño e identifica a los animales más fuertes, los más robustos, y solo pone sus varas con rayas cuando estos animales premium se están apareando. Con los animales más débiles no pone nada. El resultado, un golpe maestro por partida doble. El rebaño de Jacob no solo crece un montón en número, sino que además está compuesto por los animales más fuertes y sanos. Mientras tanto, el rebaño de Labán, por una especie de selección natural al revés, se va quedando con los animales más débiles. O sea, Jacob no solo está ganando el juego, le está cambiando las reglas por completo. El resultado de esta mezcla de astucia, observación y, ¿por qué no?, quizá fe, es simplemente abrumador. Es uno de los giros de fortuna más espectaculares de la Biblia. El hombre que llegó a esa tierra huyendo, sin nada más que un bastón, que trabajó como un sirviente para un suegro manipulador, ahora está en camino a convertirse en un patriarca súper rico y poderoso por mérito propio. El texto bíblico lo resume con una frase que lo dice todo. Y prosperó el hombre muchísimo. Así, contundente. El rebaño de Jacob, lleno de animales fuertes y de todos colores, se multiplica a un ritmo increíble. Y con toda esa riqueza consigue siervos, camellos, asnos, o sea, todos los símbolos de ser millonario en esa época. La balanza del poder y la riqueza no es que se haya equilibrado, no, se inclinó por completo a su favor. Dejó en la sombra la fortuna de su antiguo jefe y suegro, Labán. Y así termina este capítulo, que es una locura, dejándonos con una pregunta que ha rebotado por siglos. ¿El éxito de Jacob qué fue? ¿Fue el resultado de su propia inteligencia, de su astucia para ganarle a un tramposo en su propio juego? ¿O fue simplemente que se cumplió la bendición divina que traía desde que nació? O quizá la respuesta es más complicada. ¿Será que esta es una historia que nos enseña que la fe y el ingenio humano no están peleados, sino que a veces trabajan juntos para construir un destino? La historia no nos da una respuesta fácil, y eso es lo genial. Nos invita a pensar en ese baile complicado entre lo que hacemos nosotros y esa mano invisible de la providencia.